Hoy hablamos de emociones y deporte y lo hacemos con Juan Manuel Aparicio de Asahara, que es coach, entrenador y director deportivo. Bienvenido, Juanma. Muchas gracias, Héctor. Y además, al final de este vídeo os vamos a enseñar un recurso genial, que es este libro que se llama Héroes, un recurso para educadores y profesores de educación física, ¿correcto? Correcto, Héctor. Pues comenzamos aquí. ¿Qué es Asahara, lo primero de todo? Asahara es una entidad que promueve y desarrolla actividades deportivas para niños entre 2 y 14 años en Burgos y provincia. Pero esto tiene algo especial, ¿no? Porque creo que aparte de eso añadís un poquito más, ¿no? Sí, aparte de lo que es la actividad deportiva, nosotros tratamos de gestionar las emociones y enseñar a los niños simplemente que el deporte es mucho más que hacer ejercicio. El deporte nos va a servir como herramienta para desarrollar habilidades para la vida. Hablando entonces de emociones, claro, tú has hecho el curso de entrenamiento emocional, entonces la pregunta es, ¿cómo ves tú las emociones en los niños y qué capacidades ves que necesitan los niños? ¿Cómo lo ves a la hora del deporte? ¿Qué pasa emocionalmente? Nos encontramos con muchas emociones que a los niños les cuesta gestionarlas, principalmente las negativas, ¿no? La ira, la rabia, la tristeza. Tratamos de ayudarles para sacar todo su potencial y que esas emociones las gestionen correctamente. ¿Cuál es la emoción negativa que, bajo tu experiencia, es la que más afecta a la hora de hacer deporte a los niños? En primer lugar, te diría que el miedo. El miedo les paraliza a la hora de desarrollar las actividades. Entonces nos hemos encontrado con muchísimos niños que a lo largo de una actividad no se atreven a desarrollarla por miedo al fracaso, el miedo a perder, el miedo incluso a ganar, el miedo al entrenador que le pueda reprochar un comportamiento. Yo he encontrado más de 24 miedos diferentes a la hora de que los niños practiquen deporte. 24 miedos. Además, sí. Muy curioso esto que has dicho, porque has dicho el miedo a perder, pero también has dicho el miedo a ganar. Sí, el miedo a ganar sería cuando vas por delante en el marcador y quedan pocos minutos y de repente te encuentras con una presión por el resultado que te puede conllevar a que al final termines perdiendo el partido. Eso es bastante común. Y en la neutralidad, que bueno, tú has aprendido cómo se llega a estar en un estado neutro ante una situación, ¿qué aporta la neutralidad al deporte? En tu caso, por ejemplo, en tu práctica. En mi práctica como entrenador, la neutralidad lo que me hace ayuda al condicionamiento que tienes dentro de la actividad. Es decir, si yo vengo triste o vengo enfadado y me pongo a dar una clase, los niños se dan cuenta y las reacciones son totalmente diferentes. Yo, para poder sacar todo el potencial que tienen los niños, debo de estar en una situación neutra, emocional, para que ellos simplemente vengan y disfruten de la actividad. O sea, que tú antes de empezar a trabajar con los niños te neutralizas. Me neutralizo, estoy que... en ese estado neutral para poder desarrollar la actividad, porque desde luego que el resultado es muy diferente. Claro, entonces a nivel de comunicación, por ejemplo, si tú estás neutro, ¿te escuchan más? ¿Te prestan más atención? ¿Qué diferencias ves? En primer lugar, la diferencia que veo es en cómo acepto yo los estados emocionales que vienen los demás, ¿no? Es decir, les dejo que cada uno, lógicamente, viene con su estado emocional y yo simplemente hago de observador y desde ese punto de partida me es mucho más fácil el entender de qué manera puedo dirigir la clase. Una vez que ya empiezo en la dirección de la clase estando neutro, lógicamente soy capaz de dar las indicaciones de una manera más asertiva para que todos puedan desarrollar la actividad en concreto. Si estar neutro es importante para un educador, ¿qué responsabilidad tienen los padres a la hora de estar neutros ante sus hijos? Para un niño, su padre es su mayor referente. Entre los 4 y los 12 años, todo lo que ven en sus padres lo reflejan ellos. Si el padre está emocionalmente intenso, vamos a decirlo por abajo o por arriba, el niño lo refleja. Y además se da cuenta que es probablemente por algo relacionado con el propio niño. Entonces, si el padre está triste o enfadado, el niño asume que está triste o enfadado por su culpa y les genera a los niños ese sentimiento de culpabilidad que es muy poco necesario en estos días. Vale, entonces, ¿puede un niño cambiar sus emociones con entrenamiento emocional?
Sí, puede cambiar un niño sus emociones igual que las podemos cambiar un adulto. Sí que es cierto que los niños tienen una ventaja, y es que les va a ser mucho más fácil cambiarlas porque no tienen esa retahíla de información que tenemos los adultos de todas nuestras experiencias y todo lo que nos ha pasado, y a su vez también tiene una cierta dificultad porque las emociones las viven muchísimo más intensamente. ¿Este libro qué es para ti? Este libro es una guía que permite a cualquier profesor y educador de niños que trabajen a través del deporte una serie de actividades novedosas, alternativas, que van a ayudar a que los niños desarrollen todas sus habilidades necesarias a través de un deporte. El libro está encaminado principalmente a los profesores y entrenadores, con unas fichas técnicas muy sencillas que cualquier profesor las va a saber manejar y va a poder desarrollar la actividad con normalidad. Aparte, hemos diseñado una serie de desplegables muy visuales que le permite al niño visualizar exactamente lo que tiene y lo que no tiene que hacer en el juego. Y entonces, para llegar hasta aquí, ¿qué miedos crees que han sido los más importantes que han surgido? Porque en la vida, al final, tenemos creencias, tenemos emociones negativas que se activan. ¿A ti qué te ha supuesto el llegar hasta aquí? ¿Qué has tenido que hacer? Pues mira, la primera vez que me puse a escribir un libro fue hace 3 años y medio, y mi intención era escribirlo sobre los miedos que encuentran los niños a la hora de practicar deporte. Tenía ya un boceto realizado, pero me apareció el miedo a no ser lo suficientemente bueno el libro, o que pudiera dar las suficientes soluciones como para sacarlo adelante, ¿no? Durante un tiempo estuvo paralizado ese libro, y de hecho le tengo todavía en stand-by. Y me propusieron el desarrollar esta guía. Entonces, una de las cosas que me ha servido el entrenamiento emocional ha sido para neutralizar esa emoción negativa que tenía con la primera experiencia de redacción de un libro, y ver que si estoy neutro y que soy capaz de borrar esa emoción que tenía de miedo, pues que era capaz de ponerme a escribir y de sacarlo adelante. Entonces, por encuadrar, lo que te estaba pasando es que una experiencia anterior de fracaso había creado una emoción de miedo a fracasar de nuevo, que se estaba creando unos años después con otro libro. Exacto. Es decir, que las emociones se repiten, y que hasta que tú no la borras, esa emoción sigue creándote ese miedo y esas frases en la cabeza de no puedes, no es suficiente, es lo que estaba pasando. Las sensaciones de uy, no va a ser lo suficientemente bueno. Entonces, como se vuelve a repetir esas emociones, y lógicamente lo que tienes que hacer es borrarlas. Y en el momento en que lo borras, ¿qué pasa? Pues que el libro fluye. Simplemente el libro se empieza a escribir y te das cuenta de que al final las emociones se han borrado. Un gran ejemplo para un montón de personas que nos están viendo de cómo puedes romper tus límites y llegar a conseguir el éxito en aquello que tú te propongas. Porque muchas veces tu subconsciente, si tú tienes una emoción de fracaso o un miedo o una frustración, lo que está haciendo es que está limitando tu capacidad de crear, está limitando tu capacidad de vivir, y también te está creando apatía. Por tanto, al final lo que creamos es procrastinación, y estamos dejándolo para mañana, o incluso inventándonos excusas para no hacerlo. ¿Cuánta gente ha perdido miles de proyectos solo por esto? Bueno, Juanma, muchísimas gracias por concedernos este ratito de charla, y esperamos que este super libro tenga mucho éxito. Vamos a dejar aquí en el rótulo también donde se puede adquirir, y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, doctor. ¡Poder! Bueno, pues otro sueño hecho realidad, de tantos sueños que las personas con neutralidad están consiguiendo. Y con esto nos despedimos, y ya sabes, haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y ahora, ¿qué te parece si te pones a ver el siguiente vídeo? Porque esto es ponerte ya uno detrás de otro. Mira, pim, 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 pim.